y confiable. Así es el ladrillo de MSR. 100 edificios entregados, más de 22 años impulsando el crecimiento de Rosario y la región. Ingresa a www.msrinversionesidesarrollos.com y conoce tu próxima inversión. La noticia del momento. Sectores de la oposición. La entrevista clave. Este debería ser un año de recuperación. Todos en la 8, donde pasa lo que importa. 10 de la mañana, 48 minutos. Leandro Bota, efectivamente, es analista de mercados, además socio de Agrobrokers. Bueno, el impacto de la eliminación de las retenciones, ¿no? Una de las voces con las cuales queríamos hablar. Hola, Fernando. Lucas Amerizo, del ET8 de Rosario. ¿Cómo estás? Hola, Lucas. ¿Cómo estás? Pero muy bien, muy bien. Bueno, a ver, me imagino que ha tomado bien este sector de la cadena de la producción del campo, ¿no? La eliminación a cero de las retenciones. Sí, claramente. Es una medida que muchos esperaban. Por supuesto, la transitoriedad es un problema, pero bueno, también hay que entender la coyuntura que está atravesando la Argentina, así que, bueno, pero obviamente toda baja retenciones siempre es bien recibida por el sector, porque tenés que pensar que junto con el déficit fiscal, la existencia de retención a la exportación agropecuaria casi es la variable que recorre toda la etapa de decadencia argentina desde 1820 para acá. Los dos únicos periodos donde la Argentina tuvo fuerte crecimiento fueron los únicos dos periodos de la historia argentina donde no hubo retenciones, que fue la última parte del siglo XIX y el primer gobierno de Menem en los 90. A ver, ¿cuál es la diferencia entre el dólar soja de la época de Massa y esta eliminación de las retenciones que va a establecer un valor, ¿no?, para la liquidación? Mira, yo creo que básicamente lo mejor que le pasó a esta edición es que permitió que suban las cotizaciones de las posiciones futuras. Ayer la posición mayo subió, no me acuerdo bien, pero 25 a 30 dólares. Eso te va a permitir cerrar el precio de nueva cosecha de soja un 15% más alto de lo que vos planificaste, y eso cambia el número de la rentabilidad de la nueva cosecha de una forma más que interesante, te diría, más que interesante. Que en las otras ediciones no existían. Te entiendo. Bueno, es un punto a destacar dentro de lo que ustedes conocen, la particularidad. Lo otro es si efectivamente, porque la disposición establece hasta el 31 de octubre o hasta los 7.000 millones de dólares. ¿Qué creen que va a producirse antes? Esa es una difícil discusión. Yo te diría que a mi gusto debería producirse los 7.000 millones de dólares antes. Insisto, por esta novedad de que un exportador puede declarar hoy la soja y exportarla dentro de los 180 días posteriores, y eso le permite estar comprando soja mayo o trigo diciembre a valores bastante más interesantes de lo que estaban pagando ahora. Eso creo que va a sumar volumen de soja. La limitación ahí es que el exportador tiene que poner la plata dentro de los 3 días de la declaración. No sé cómo está la línea de financiamiento de los exportadores para eso. Entiendo. Fernando, otra pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre en realidad meterse ahora para sumarse a la idea de retenciones cero o especular con la idea de que luego del resultado que se pueda producir a nivel político el 26 de octubre, podría llegar a haber algún tipo de banda cambiaria diferente hacia arriba o una devaluación sincerada y al productor le convendría seguir esperando? ¿Esto es así o no es factible? Mira, primero te voy a decir, nosotros como analistas de mercado y como operadores de este mercado tenemos una frase que es: en una guerra suponer mata. Entonces, el dato que vos tenés hoy que la soja te subió 100.000 pesos, eso es 25% la soja disponible, o sea que es un dato que vos lo tenés y para mí hay que absorberlo. Es un muy buen precio que vos no esperabas. Especular con que la soja pueda subir más, porque después de la elección haya liberación cambiaria y el dólar pueda subir otro, no sé, 10 o 15%, no me parece que eso se pueda llegar a reflejar en los precios. Yo te diría que no. Tampoco veo que si conseguís el apoyo del Tesoro americano, tampoco veo que si liberás la banda haya un salto cambiario
muy, muy fuerte. Porque en realidad hay que reconocer que el salto cambiario, buena parte del salto cambiario es por la inestabilidad política de no saber qué viene. Si vos tenés asegurado la cobertura de dólares y que se van a respetar los contratos y se van a pagar las deudas porque tenés el aval del Tesoro estadounidense, te diría que la volatilidad del mercado cambiario debería bajar también notablemente. Entiendo. Había cierta incertidumbre y esto ya tiene que ver con otro rubro de la actividad, de si iba a impactar en el aumento de los productos cárnicos del sector ganadero, pero finalmente también se eliminaron las retenciones. ¿Te animás a un apunte por ese lado, digo, en materia de lo que significa ese sector? Te diría que en principio no debería haber un salto inflacionario, debería haber un cambio de precio relativo dentro de la cadena. Probablemente algunos actores pasen a ganar más y otros menos, pero no sé si debería haber un salto de precios muy grande. Pero bueno, ese es un tema, o sea, que para mí es un poco más difícil, no es nuestra especialidad. Nuestro corazón, pero Entiendo. En principio te diría que sin expansión monetaria debería haber un cambio en los precios relativos dentro de la cadena. Algunos actores, el productor va a ganar más, la intermediación quizá gane un poco menos, pero no sé si un salto muy abrupto de precios. Por supuesto, probablemente no haya un salto en la inflación porque te sube el precio de la carne, pero va a tener que bajar otro producto. Entiendo. ¿Es un parche electoralista, como se ha escuchado, este paquete de anuncios y el broche final de el aporte, digamos, del Tesoro de los Estados Unidos? ¿O en realidad es un plan económico? Porque consultamos a muchos economistas y lo que están planteando es, bueno, acá es bajar la fiebre, ¿no? Que de hecho está bajando. La cuestión es si hay un plan detrás de esto. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, ahí hay dos cosas. Si esto es una jugada electoralista y que beneficia al productor y a la gente, eliminar un impuesto distorsivo que claramente la sociedad argentina tiene que estar trabajando para eliminarla para siempre, porque ha destruido muchos pueblos, muchas empresas del interior, la existencia de retención a las exportaciones. Es un parte electoralista que no es lo mejor, pero es bienvenido. Y claramente no es lo mejor, pero es bienvenido. El secreto es seguir trabajando de acá en más para lo más pronto posible eliminar de una vez para siempre la retención y volver a poner al agro argentino donde fue el líder del desarrollo de Sudamérica. Hoy hemos perdido fuertemente contra todo nuestro país. No Brasil, que tiene otro tamaño en tierra, pero podés ir a ver el desarrollo paraguayo. Se caracterizó por estabilidad cambiaria y no tener retenciones. Así que en esa medida te diría que no me preocupa porque termina siendo para favorecer a la producción y como debe ser. Lo último, chiquitito, si hacemos una progresión, tuvimos algunos momentos del año la baja de retenciones con el rumor de que se iban a eliminar, luego volvieron a subir a su porcentaje habitual, esto generó algún resquemor, ahora estamos en retenciones cero porque el gobierno necesita obviamente dólares para acumular reservas. ¿Habrá en algún momento alguna certidumbre de que efectivamente no hay más este tipo de impuesto al campo? Mira, primero dos cosas. Este modelo te va a permitir, las hojas hoy debería haber valido casi 570.000 pesos si vos le trasladabas toda la disminución de las retenciones. ¿Por qué no valió? Porque los exportadores se guardaron una parte para pagar más adelante cuando las retenciones desaparezcan. Eso en economía se llama los mercados van a arbitrar. Entonces, los precios no subieron tanto ahora, pero cuando desaparezcan las retenciones el 31 de octubre no van a bajar tanto. ¿Sí? Por una parte. Y por otra parte, me parece que empieza a calar en la sociedad que hay que trabajar para definitivamente establecer una baja para siempre las retenciones. Lo que pasa es que para trabajar sobre una baja de las retenciones tenés que trabajar sobre una baja del gasto público, si no, no hay forma. Entiendo. Lo último, chiquitito, ¿no? Bienvenido sería si todos trabajamos para encontrar esa fórmula para que desaparezca una vez para siempre la retención. Entiendo. Vos claramente sos un interlocutor del sector, te hemos hecho preguntas que tienen que ver con la disposición que impacta positivamente en este sector. Ahora, tenemos muchos oyentes, incluso urbanos, ¿no?
¿En qué medida al hombre de a pie esto lo puede beneficiar? Digo, porque acá estamos viviendo en paralelo a esto que estamos charlando, una gran recesión, caída del poder adquisitivo, problemas de empleo, ¿no?, en industrias y demás. Mirá, claramente, a ver, vos tenés que tener una visión de corto plazo y una visión de largo plazo. ¿Sí? La Argentina lleva muchos años de decadencia, muchos, que no te lo podría explicar en 5 minutos, pero muchos. Parte de esa decadencia tiene que ver con una construcción de un mecanismo de cobro de impuestos que ha terminado ahogando la producción y que ese mecanismo se desarrolló durante 70 años. Entonces lo que hay que entender ahora es que recomponer la capacidad productiva de la Argentina va a llevar 5, 10, 15 años, no lo sabemos. Y que vamos a tener que hacer un esfuerzo porque es la única salida. Así que no tenemos una opción diferente. Acá hay que empezar a reconstruir un sector de la sociedad hizo productiva. el esfuerzo con un enorme ajuste para llegar al superávit, ¿no? Sí. Me refiero a la cuenta pública, ¿no? Sí, no cabe ninguna duda de eso. Lo que sí hay que seguir trabajando firmemente para recomponer la productividad del sector público y del sector privado argentino. Que decía Michael Porter, uno de los grandes estudiosos del desarrollo, que es lo único que lleva a la prosperidad, productividad. Y en eso los argentinos tenemos que hacer nuestra mea culpa, que no trabajamos tanto en productividad. Bueno, depende de qué tipo de argentino, ¿no? Si este modelo va a ser volcado a lo financiero, evidentemente muchos puestos de trabajo no se van a crear, ¿no? Pero pues, no sé por qué lo financiero, digo. No, digo, pues, a ver, lo que uno necesita como país es un modelo productivo con empleo y las industrias con humo en su chimenea, para decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, por supuesto. Salvo que el mercado laboral vaya por otro lado y entendamos de que no es por ahí, ¿no? Pero digo, el término de la prosperidad en materia de recomponer un poco lo que han sido, no de este gobierno, pero una serie de ajustes que han impactado sobre el bolsillo, sobre todo los asalariados, es una duda pendiente que, bueno, habrá que ver cuánto tiempo demora, ¿no? Sí, eso no hay ninguna duda. Lo que sí es claro es que va a llevar tiempo. Recomponer la productividad de un país demanda inversiones, inversiones en capital, dinero, digamos, capital, activo físico y también en capacitación. Entiendo. Así que nos espera un largo camino, pero ese camino se acorta si vos le das al sector agropecuario toda esa capacidad productiva que le han sacado en los últimos 70, 80 años. El sector demostró ser un gran dinamizador de la economía cuando vos le das la potencialidad. Y tenés que ir a los pueblos del interior, yo vivo en un pueblo, y para darte cuenta cómo los pueblos han caído en los últimos 30 años y hoy la actividad de un pueblo es casi inexistente. Entiendo. Porque el sector productivo, básicamente agrícola y agroindustrial, han desaparecido. Es un tema de la ruralidad, pero bueno, no lo puedo hacer muy, muy extenso en tiempos de radio. Te agradezco, por supuesto, la conversación y el tiempo al aire con nosotros, ¿eh? Pero por favor, gracias a vos por llamar. Muy amable, ¿eh? El analista de mercados y socio de Agrobrokers. Bueno, a ver, beneplácito, ¿no? Del sector, por supuesto. Veremos en todo caso cómo evoluciona esto después del 31 de octubre. Me voy al señor Ferretti antes de la